ustedes alcanzaron a recibir cartas, pero no cartas como las que recibimos ahora vía email o app, sino cartas de papel escritas a mano. ¿Recibieron alguna vez una carta de esas? Especialmente los enamorados, ¿cierto? Esperamos que le han dado muchas cartas. Pero yo recuerdo, cuando yo era niño, nosotros tuvimos una tía que se fue del país y se fue lejos. Y yo recuerdo cuando ella enviaba cartas. Yo estaba niño, yo me acuerdo mucho de eso porque cuando golpeaban a la puerta y era el cartero que llegaba con la carta, o la dejaban ahí, pues la emoción de uno en la familia de saber que esa carta venía de por allá tan lejos. Y a veces esa carta había pasado 15 o 20 días de camino, imagínense. Oye, no es que sea tan viejito, lo que pasa es que la tecnología ha avanzado muy rápido. Pero yo me acuerdo como los sentimientos de emoción que había, porque uno recibía esa carta y aparte de lo que esa carta decía, que uno quería leer casi línea por línea y despacio muy bien qué decía, el solo hecho de tenerla en las manos era como de alguna manera disfrutar de la compañía o la cercanía de ese ser querido que estaba tan lejos, ¿verdad? Y yo les comento eso porque hoy vamos a iniciar una nueva serie. Y esta nueva serie va a estar basada en la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Una iglesia, como ya veremos, amada por el Señor, por Pablo, por el Señor también, pero Pablo amaba mucho a esta iglesia. Y nosotros pasamos de leer el libro de los Hechos, que era una historia narrada por Lucas o escrita por Lucas, un historiador. Pasamos ahora a una carta que tiene como algunas características especiales, como por ejemplo que Pablo escribe esta carta hacia un lugar o a unas personas específicas. Pablo está pensando en unas personas específicas cuando escribe esta carta. Pero también Pablo escribe esta carta para tratar algunos asuntos en particular. Y eso es, digamos, lo que hace distinto a este forma, digamos, de escribir del apóstol Pablo. Ustedes sabrán que hay diferentes géneros literarios en la Biblia. Este es el conocido como el epistolar, ¿cierto? Como el que tiene estas características de querer tratar un tema en particular o algunos temas en particular. Distinto al que vimos en Hechos, ¿no? Las historias, o distinto al que encontramos en los Salmos o en los libros proféticos. Eso nos hace leer e interpretar cada uno de estos libros y textos conforme fueron escritos y su propósito. Así que quiero que abran por favor sus Biblias en esta carta, los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer hoy del verso 1 hasta el verso número 11, que es lo que se conoce como la introducción. Todas las cartas que escribieron los autores bíblicos, Pablo fue el que más cartas escribió, tienen como cierta línea o forma de escribir. Arrancan con un saludo como leeremos y ellos tienen como muchas estas acciones de gracias que trataremos el día de hoy, pero también temas a tratar y una despedida al final de cada una de estas cartas, dando saludos, recomendaciones finales. Eso hace esta carta. Y yo quiero animarte hoy a lo siguiente, que si bien es cierto esta carta se escribió hace tantos años y si bien es cierto que Pablo la escribió para un público en particular, que era la iglesia ubicada en Filipos, también es cierto que lo que Dios hace con su palabra es que nos es dada también a nosotros. Así que yo quiero que tú puedas leer esta carta a los filipenses como una carta que fue escrita para ti también y que así la recibas en el nombre del Señor. Así que Filipenses capítulo 1, desde el verso 1 en adelante leemos así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Miren por favor esa palabrita siervos, muy importante cómo Pablo se ve. Pablo aquí no usa otra palabra sino esta que casi literalmente significa esclavo de Cristo. Pablo no quiere relucir aquí nada de quién es él o cosas como esas, sino que él se acerca como un servidor, como un esclavo de Cristo. Y eso es muy importante porque Pablo nos va a hablar mucho más de eso en el transcurso de su carta. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos.
Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Padre, queremos disponer nuestros corazones y nuestra vida para someternos a la Escritura. Nosotros queremos rogarte en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, quites las distracciones que tantas veces vienen como obstáculos para ser sensibles, para ser tratados por ti. Y rogamos, Señor, que lo que tú de antemano has preparado y quieres poner sobre la mesa hoy, nosotros lo recibamos con gratitud y alegría en el corazón. Usa a este servidor, Señor, por favor, que sea instrumento en tus manos, solamente eso, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, voy a mostrarles esta oración introductoria. Básicamente se compone de dos partes, pero lo voy a mostrar de 4 maneras, y es la gratitud que siente Pablo al Señor por la iglesia, pero también la petición que Pablo hace por esta iglesia. Yo quiero mostrártelo de 4 formas. ¿Cómo se ve esta oración? ¿Cuál es el contexto de esta oración? ¿Cuáles son los motivos de la oración? ¿Cuál es el contenido de esta oración? Y finalmente, ¿cuál es la promesa? ¿O cómo es la promesa que sostiene esta oración? Así que lo primero que quiero mostrar y señalarte es el contexto de esta oración. Y tenemos que decir, para comenzar, desde dónde Pablo estaba escribiendo esta carta. Y Pablo escribió esta carta desde la prisión. Esta es una de las 4 cartas que Pablo escribe desde la prisión. Lo que más entendemos y lo que los historiadores dicen sobre esta escritura es que se dio desde la prisión en Roma. ¿Se acuerdan que al final del libro de los Hechos Pablo estaba siendo llevado y llegó a Roma finalmente preso? Pues ese encarcelamiento, imagínense ustedes que uno a veces piensa, ¿cómo es que a Pablo lo pusieron prisionero? Debería estar mejor afuera predicando. Pues en la providencia de Dios, en esa estar Pablo en prisión, escribió 4 de esas cartas, imagínense ustedes. Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y eso es lo que nos muestra la maravillosa de la providencia del Señor y cómo Él orquesta todo para sus planes y propósitos. Pero lo significativo en cuanto a decir que Pablo escribe esta carta desde la prisión es justamente pensar en cómo es que Pablo encuentra ánimo en un momento tan difícil. No sé si usted alguna vez ha imaginado lo que es vivir en la prisión. Pero cuando uno ve noticias, ¿verdad? O documentales sobre esto, son lugares muy difíciles. Y piense usted que en ese entonces todavía era más cruel las prisiones. Y desde allí Pablo está escribiendo. Pero lo interesante es que de estar privado de la libertad, Pablo muestra su gozo. Y es otro tema que va a desarrollar en esta carta. Pero miren conmigo por favor versículo número 3, cuando Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Es decir, Pablo, privado de la libertad, experimenta gozo por una razón, porque se acuerda de sus hermanos, se acuerda de la iglesia, de esta iglesia en particular, y eso le trae ánimo al apóstol en este tiempo. Bajo esas condiciones, Pablo, a los pocos años, se cree que a los 4 o 5 años de que él escribe estas cartas, él es ejecutado. Pero miren ustedes que desde esa situación en la que Pablo se encontraba, él encuentra cierto gozo y cierto ánimo.
Y ese gozo y ese ánimo proviene de que Él dice, yo los recuerdo a ustedes. Cuando yo me acuerdo de ustedes, yo cobro este ánimo. Es evidente en estos primeros versos apreciar, y yo no sé si ustedes pudieron ver cuando uno lee, un poco de los sentimientos del apóstol Pablo, ¿cierto? Y eso es lo que uno puede encontrar en estas cartas. Pablo deja ver sus emociones, sus sentimientos, qué movía su corazón. Y es notable que Pablo deja ver cómo esta iglesia ocupaba un gran lugar en el corazón de su vida. Porque Pablo está una y otra vez diciendo cómo los quiero, cuánto los añoro, los llevo en el corazón. Como cuando leímos en Hechos capítulo 28 que Pablo llegó a Roma y después de ese viaje tan tremendo que él tuvo, llegó allí y dice que los hermanos salieron, eso lo leímos hace poco, salieron a recibirlo y dice la palabra que cuando Pablo los vio, cobró ánimo. Eso es tan significativo. Miren que aquí Pablo dice que él tiene este sentimiento de gratitud, verso 3, luego en el verso 4 él nos habla acerca de esta idea del gozo que le producen sus hermanos, pero más adelante en el verso 7 él dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo ¿en dónde? En el corazón, esta estrechez de relación que Pablo tenía con ellos. Y el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Él está colocando a Dios como testigo. Dice, el Señor sabe, conoce mi corazón y lo pongo a Él como testigo del amor tan entrañable que yo siento por ustedes en Él. Y eso es fascinante porque desafía grandemente, hermanos, nuestra percepción y nuestro entendimiento de la iglesia, o nuestra percepción y entendimiento de los hermanos. Que a veces tú y yo parece que tenemos un entendimiento muy superficial de lo que es la vida en la iglesia. Para Pablo no era un grupito más de personas al que él conoció alguna vez. Para Pablo eran sus hermanos del alma. Eran los más cercanos para él, tan estrecha esa relación de Pablo. Son su familia, son sus amigos, se convierte casi en todo lo que es valioso para el apóstol Pablo. En alguna oportunidad Pablo dice, ustedes son corona mía. Noten ustedes que para Pablo, digamos como su tesoro después de Cristo, ¿cuál era? La iglesia, sus hermanos. ¿No te parece que eso desafía mucho nuestra concepción y nuestro entendimiento de la iglesia? De cómo es que tú y yo hemos de ver y apreciar a los que están a nuestro lado. ¿Cómo es que los consideramos? ¿Cómo los vemos? Así que aquí hay un contexto de esta oración y deja ver muy bien de cómo Pablo amaba y tenía esta relación estrecha con él. En segundo lugar, yo quiero mostrarte los motivos que llevaron a Pablo a levantar esta oración y a escribir esta carta. Por supuesto que uno cuando lee esto, uno puede ver la relación tan estrecha que había entre Pablo y la iglesia. Se cree que han pasado cerca de 10 años más o menos de que Pablo visitó a Filipos y fundó esta congregación. Ustedes recordarán eso en Hechos 16. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Lidia? ¿Se acuerdan? Que estaba al lado del río y Dios vino para abrir su corazón. O del carcelero, por ejemplo, cuando está Pablo con Silas cantando en la prisión, porque también Pablo estuvo prisionero también en Filipos, como era muy característico en el llamado de Pablo. Pero cuando se abren las puertas y él sale y el carcelero cree que todos se han ido, él intenta matarse, ¿se acuerdan? Que Pablo le dice, no te mates, aquí estamos. Y ahí está esta iglesia que ha comenzado, ¿verdad? Hace 10 años. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido con esa iglesia? Hechos no nos dice nada más, pero esta carta que Pablo escribe a ellos sí nos dice más de qué es lo que ha motivado a Pablo a escribir o a hacer más bien esta oración luego de 10 años. Y aquí yo diría dos motivos. Primero, mira conmigo en el verso 5, Pablo dice que él pide oración o que él está gozoso cuando lo recuerda y que ora por ellos persistentemente. Verso 5, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, esta iglesia desde que comenzó a conocer el Evangelio participó con Pablo. La pregunta es, ¿cómo es que esta iglesia participó con Pablo en el Evangelio? ¿De qué manera? Pues una de ellas nos dice que Pablo recibió algunas oportunidades, ofrendas o donativos de parte de esta congregación. En 2 Corintios 8, 1 al 6, y quisiera que si tienes tu Biblia ahí, vayamos a ese texto.
porque es muy importante por lo siguiente. Yo quiero resaltar esta palabra participar, que aparece 2 veces en nuestro texto, pero miren 2 Corintios 8, 1 en adelante lo que dice Pablo. Pablo escribe a los corintios y los corintios junto con los filipenses hacían parte de las iglesias de Macedonia, de esa región de Macedonia a la que Pablo había visitado. Dice, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar, aquí en la palabra, participar en el sostenimiento de los santos. Esta palabra de participar, esta iglesia se había unido con Pablo. Se había unido con Pablo en el propósito de que el evangelio se extendiera. Y es muy interesante porque ellos habían dado, Filipos era una ciudad, digamos, no rica y la iglesia no era rica, pero lo que Pablo nos dice es que esta región había dado ofrendas y donativos de manera sacrificada, es decir, ellos habían dado incluso más allá de sus posibilidades. Y noten ustedes cómo Pablo reconoce y da gracias a Dios por la manera en que esta iglesia ha participado. Pero esta iglesia no solamente ha participado de manera generosa económicamente, es una iglesia que ha acompañado a Pablo aún en las prisiones, porque Pablo dice, aún en la prisión y la defensa, ustedes son participantes conmigo de la gracia. Ellos han orado por Pablo, lo han recordado permanentemente, ellos han ayudado, pero se han puesto al lado del apóstol en esta labor. Pero hay algo todavía más sorprendente, que lo vamos a descubrir en la lectura de todo el libro, de toda esta carta. Y es que Pablo dice que ellos llegaron a ser luminares en este mundo. En otras palabras, vamos a mencionar esta palabrita que es la que está guiando nuestra serie, Ciudadanos del Cielo. Pablo reconoce y dice, ustedes en la forma como ustedes viven, en la forma como ustedes caminan, como ustedes se comportan, ustedes son participantes conmigo en esta labor de extender el reino de Dios. Y eso me parece a mí que es muy llamativo y creo que es de prestar mucha atención, porque Pablo está diciendo, en la manera en que ustedes viven, ustedes están participando en el evangelio. No solamente es cuando hacemos misiones que compartimos el evangelio y extendemos o participamos del evangelio, es que tú y yo hacemos misión todo el tiempo, donde estemos, donde vayamos. Tú y yo hacemos misión. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Así que esta palabrita participación es sumamente importante. Muestra la unidad y la comunión que Pablo tenía con esta iglesia. Pero Pablo reconoce que en todo su caminar y su lucha con el evangelio, que ha traído prisiones, que ha traído azotes, que ha traído luchas, Pablo reconoce, ustedes han estado conmigo. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú has podido disfrutar de lo que es tener hermanos en tiempos de dificultad? ¿Cómo ha sido para ti cuando tú has estado en aflicción, en dolor, en problemas de diferente índole y has encontrado en un hermano o una hermana donde tú puedes venir para que alguien te escuche, para que alguien ore por ti, para poder recostar tu cabeza sobre ese hombro y llorar cuando es necesario? ¿Has podido disfrutar de eso alguna vez? Porque es justamente lo que esta carta a los filipenses quiere mostrar y decirnos. Esta es la vida de participar, de estar juntos. Este es el privilegio de ser parte de una iglesia. Y somos llamados una y otra vez, queridos, a eso, a ser participantes. Participantes con nuestra vida. Yo creo que hay un peligro que corremos permanentemente como creyentes. El peligro que corremos permanentemente es a que tú y yo nos aislemos de la iglesia o que seamos indiferentes con la iglesia. Es decir, de no ver a esta congregación o a tus que están a tu lado como tus hermanos cercanos. Corremos el riesgo de que tú y yo no nos comprometamos sacrificialmente por su reino, por su iglesia, sino simplemente a ser participantes
y usando ahí la palabra muy superficial, de un servicio o de unas prácticas nomás. Pero para Pablo y para esta iglesia, participar era un asunto mucho más profundo. Tenía que ver con relación, tenía que ver con amor, tenía que ver con compañerismo, tenía que ver más allá de simplemente un consumismo religioso. Es que para ellos y para Pablo mutuamente se consideraban como familia de Dios. Y esos son los motivos que hacían a Pablo doblar sus rodillas y levantar su oración. Y tiene que hacernos pensar a nosotros también cómo es que tú y yo participamos de la iglesia, cómo es que tú y yo nos involucramos en la iglesia, cómo es que tú y yo apreciamos la iglesia. Así que aquí están estas motivaciones o estos motivos por los cuales Pablo hace esta oración. Pero además de dar gracias, Pablo hace una petición. Y yo creo que esto es como cuando uno puede entrar al cuarto secreto del apóstol Pablo y escuchar su oración, porque Pablo no solamente nos dice sus motivaciones, además Pablo nos dice por qué ora por esta iglesia, cómo es que él está orando. Y en el verso 9 en adelante podemos ver cuál es esta petición. Pablo dice, y esto pido en oración. Y aquí comienza Pablo a decir al Señor cuáles son sus peticiones. Ahora miren, cuando uno ve la iglesia y escucha los elogios que el apóstol Pablo hace de la iglesia, los filipenses, y de cómo Pablo está tan agradecido al Señor por esta iglesia, uno podría pensar, bueno, ¿y qué más puede pedir Pablo por la iglesia? Pero saben, esta petición de Pablo nos señala antes que nada lo siguiente, y es que en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida como creyentes, siempre estamos en crecimiento. Es decir, no hay un momento en que pensemos que ya terminamos, sino que siempre estamos siendo edificados, siendo construidos, siendo equipados por la obra del Señor y su Espíritu Santo en nuestra vida. Así que esta petición de Pablo muestra eso. Ellos son una gran iglesia, son un gran grupo de hermanos, pero ellos todavía necesitan seguir creciendo y conociendo más. Por eso Pablo hace esta oración. Pablo dice que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Déjeme señalar lo siguiente, hermanos, respecto a esta petición. Dos cositas. Uno, mencionar esto. Esta oración, o más bien esta petición, evidencia muy bien lo que ha de ser o lo que debería ser tan importante o más importante para cualquier creyente o cristiano. La pregunta sería, ¿qué es lo que es más importante para el apóstol Pablo? ¿Qué hace que él ore por ellos? En todas las cartas que Pablo escribió, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, ustedes van a ver que Pablo siempre comienza sus cartas dando gracias a Dios por las iglesias. Pero hay una carta en la que Pablo no comienza dando gracias. ¿Saben cuál carta es? La carta a los Gálatas. Una carta difícil que Pablo escribe a una iglesia que le ha causado gran dolor de cabeza al apóstol Pablo y él está muy frustrado en un sentido. Incluso Pablo les dice a ellos, ustedes comenzaron por la fe y ahora están caminando por las obras. Y la carta a los Gálatas es una fuerte reprensión del apóstol Pablo. Sin embargo, miren lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19. Esta es la iglesia que le ha causado tantos dolores en el corazón a Pablo. Y mira cómo él escribe, capítulo 4, verso 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mira esta frase, por favor. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es la carga del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Pablo? Y es este. Él anhela, desea ver una iglesia, unos hermanos que cada vez son más formados a la imagen de Cristo. Esto es, en últimas, lo que Pablo tiene en su corazón y es esto lo que mueve a Pablo a pedir y a clamar al Señor por ellos. Porque Pablo está pensando en, por supuesto, hay cosas buenas en la vida, pero hay cosas mejores en la vida. Y Pablo ha entendido cuáles son esas cosas mejores en la vida. Y él sabe y entiende que lo mejor para ellos es que ellos sean conformados a la imagen de Cristo. Y por eso Pablo les dice, yo pido esta oración,
que el amor de ustedes abunde aún más y más. Ahora uno se pregunta aquí, Pablo, ¿de cuál amor estás hablando y hacia quién se dirige ese amor? ¿Es un amor hacia Dios o es un amor hacia los hermanos? ¿A dónde está dirigiendo Pablo su pensamiento? Pues bien, tenemos que decir que este amor del que Pablo dice y pide al Señor que abunden más y más en ellos, tiene que ver tanto con el amor a Dios como con el amor a sus hermanos. Porque, como dice Juan, es imposible amar a Dios y no amar a los hermanos. Y todavía más absurdo es amar o pretender amar a los hermanos sin primeramente haber amado a Dios. Eso lo dice Juan en su primera carta. Estas dos ideas están juntas. No es posible que tú y yo amemos a Dios mientras no amamos a los hermanos. En la medida que tú y yo amamos más a Dios, entonces debe ir creciendo también o naturalmente va creciendo el amor por los hermanos. Esas dos verdades no pueden excluirse, porque como dice Juan, entonces sería una contradicción. No puede ser, o están las dos o no puede ser. Esa fórmula no sirve una o la otra. Tienen que estar juntas, van acompañadas. Así que cuando pensamos en esto de crecer en el amor de Dios o el amor por Dios, nos preguntamos, ¿cómo sabemos que amamos más a Dios? Y la respuesta es clara. Tú y yo amamos a Dios no solamente cuando usamos palabras para decir, Señor, te amo mucho, lo cual es muy especial como los salmos, ¿no? Porque los salmos hablan tanto del corazón y dicen, te amo, Señor, y eso es bello, maravilloso. Pero tú y yo amamos a Dios específicamente cuando tú y yo amamos lo que Él ama. Esa es la manera. ¿Tú quieres saber si amas a Dios? No es que tanto tú le dices que lo amas. O pregúntenle a las esposas si solamente es suficiente que el esposo le diga que las ama. Eso es importante, ¿cierto, mujeres? Es importante, pero no es suficiente. Porque amar a Dios significa amar lo que Él ama. ¿Y qué ama a Dios? Pues muchas cosas. Su palabra, por ejemplo. Pero Dios ama a sus hijos. Él entregó su vida no solamente por ti, Él entregó su vida por nosotros, por todos nosotros, de tal manera que amarlo a Él es amar al otro. Es que yo expreso mi amor a Dios cuando amo a mis hermanos. Esa es la manera. ¿Y cómo amo a mis hermanos? Bueno, aquí hay muchas preguntas que uno podría hacerse, que le ayudarían a uno a pensar qué tanto ama uno al hermano. Pero piensa en esto, ¿tú oras por tus hermanos? ¿Con qué intensidad oras por tus hermanos? ¿Tú piensas en tus hermanos? ¿A ti te entristece lo que viven tus hermanos? ¿Te duele el corazón o simplemente te parece como, ay, pobrecitos, qué pesar? Cuando tú vienes a la iglesia, y por supuesto, nosotros venimos en primer lugar para adorar al Señor, pero en segundo lugar, nosotros venimos para encontrarnos con la familia en la fe. Y yo te pregunto, cuando tú vienes a la iglesia, ¿tú tienes la expectativa de encontrarte con tus hermanos? ¿Te genera ánimo eso a ti? ¿Es como que recarga tu vida de alguna manera? Piensa en eso, porque es como reflejamos el amor al Señor. Yo recuerdo, y alguien dijo alguna vez esto, pastor mencionó esto, de cómo medir el amor por los hermanos. Y esto me quedó grabado en mi corazón. Él dijo, piensa en la persona que es más incómoda para ti en la iglesia. La manera en que tomas a esa persona es el nivel de amor que tú tienes por la iglesia. Porque es muy fácil amar al que nos cae bien, al que está aquí, al cercano. Es muy fácil amar al que estamos siempre en la misma dirección. Todo lo que yo digo, él dice amén. O él todo lo que yo dice, yo digo amén. Eso es muy fácil. Pero amar al hermano, que es como más incómodo para nosotros, ahí es donde verdaderamente se mide nuestro amor. Y que el Señor nos ayude en eso, mis queridos. Así que esto de amar, Pablo está pensando que crezcan en este amor, pero que crezcan en un amor más y más en conocimiento verdadero. Este no es un amor romántico, hermanos, no es el amor simplemente de emociones. Es el amor que se basa en la Escritura, que conoce y sabe a qué nos ha llamado el Señor. Es un amor incondicional, permanente, que soporta, como en 1 Corintios 1:13, ¿no?
Cuando nos habla del amor, que todo lo sufre, todo lo soporta, por supuesto, en ese texto nosotros entendemos que es Cristo Jesús quien refleja verdaderamente el amor verdadero. Pero cuidado, cuidado hermanos, yo creo que hay una advertencia que tenemos que hacernos y es la siguiente. Nosotros entendemos que el único que lleva a la perfección todo ese tipo de cosas, ¿quién es? Dios. Cuidado nosotros con escudarnos con esa idea de pensar, como yo no puedo amar perfectamente, Dios no espera nada de mí. Mucho cuidado. Porque nosotros somos especialistas en escudarnos en cosas y justificarnos. Cuando 1 Corintios 13 nos habla del amor, por supuesto, ese amor no llegamos nosotros, pero sí somos llamados a imitar a Cristo. Y sí somos llamados a amar como Él amó. Nunca llegaremos a amar como Él nos ama, pero sí somos llamados a dar pasos de amor en conocimiento que es incondicional, permanente por otros. Así que cuidémonos, hermanos, de esas excusas que a veces presentamos. Y esta palabrita que Pablo usa acá, que su amor abunde en ustedes más y más, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Esta palabra discernimiento significa la habilidad de separar o de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. La palabrita de distinguir, como de separar, como de marcar la línea, donde deja de ser bueno y donde comienza a ser malo. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes puedan crecer en eso. Porque la única manera de caminar en este mundo, siendo ciudadanos del cielo, es entender y saber qué es lo que Dios dice que es bueno y qué es lo que Dios dice que es malo. No sé si les pasa a ustedes, pero esta es la realidad de nuestro mundo hoy por hoy, donde todo es relativo. ¿Han escuchado la palabra, verdad? Y donde se dice que casi ya no hay cosas que sean buenas o malas, no hay verdades absolutas. Casi que la definición de qué es bueno y qué es malo la tiene cada uno dentro de sí. Entonces, tú puedes ir como tú consideres que debes ir hasta donde no atentes contra la otra persona. Pero de ahí hacia atrás, ¿quién te puede decir que es bueno o malo? Nadie. Nadie. Si para ti eso es bueno, es bueno. Vivimos en un mundo donde ya no hay esa distinción y la iglesia, queridos, hemos caído fácilmente en ese error, donde nos sentimos mal de juzgar, ¿no? Yo no puedo juzgar. ¿Ya han escuchado esa idea de que no debemos juzgar? No es lo que el texto quiere decir. Pero el Señor sí nos ha llamado a nosotros y Pablo ora por la iglesia que tenga discernimiento y sepa saber dónde termina la verdad y dónde inicia la mentira. ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, por la palabra del Señor, porque Él nos la ha entregado, nos la ha dejado. Y es la que nos guía, es la que nos orienta. Así que noten ustedes, por favor, cómo es que el apóstol tiene esta pasión en él. Su mayor meta es que estos hermanos puedan crecer en esa imagen de Cristo. Es lo más trascendental, es lo más importante. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿es esta nuestra mayor meta en la vida? ¿Para ti lo más importante es crecer como creyente? ¿Qué es lo más interesante para ti? Yo recuerdo una canción de nuestro Santiago Benavides que él escribe y se llama así, oración por los hijos, oración por mis hijos, algo así se llama esa canción. Pero esa canción dice acerca de esto de los anhelos que él tiene con sus hijos. Como todo papá tenemos anhelo por nuestros hijos, los que son padres, y queremos para nuestros hijos lo mejor, ¿verdad? Queremos, y la canción dice, yo quiero que aprendan a hablar inglés verdaderamente, yo quiero que puedan viajar, que estudien en las mejores escuelas y universidades, que alcancen un día sus anhelos y proyectos, que se puedan casar y tener hijos. Y él dice todo eso que él desea, pero al final él termina la canción y dice esta canción lo siguiente, pero esta es mi oración, Señor, por encima de todo, que ellos te amen a ti. O literalmente la canción dice que te amen, Señor, que te amen, Señor. Que tú seas su mayor pasión, su mayor deseo. Y nosotros tenemos que pensar en eso, queridos. ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? Tú podrías pensar qué es lo que más quiere, y los padres que están aquí, ¿qué más quieren de sus hijos? Hay cosas buenas, por supuesto hay cosas buenas, pero hermanos, hay cosas mejores. Y Pablo nos muestra eso. Ahora notan por favor verso 10 y 11. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles. ¿Para cuándo? ¿O para qué? Para el día de Cristo Jesús, para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Es esto.
Pablo está diciendo, mi petición tiene el propósito, y este es el propósito que tiene Pablo, porque yo creo que las oraciones de Pablo, y si ustedes pueden mirar las oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, nos ayudan como modelo de nuestras oraciones. Porque nuestras oraciones mayormente, ¿cómo son? Temporales, terrenales. Siempre estamos mayormente pensando en aquí, ahora, ¿verdad? Ese es como nuestro mayor enfoque de la vida y dejamos de vista lo que trasciende que la palabra del Señor nos dice. Pablo tiene aquí sus ojos puestos más allá. Por eso Pablo aquí hace mención del día de Cristo. Esto que yo pido es para que ustedes estén preparándose, estén caminando, estén dirigiéndose hacia ese día glorioso. Como cuando nos preparamos o en la familia o una familia se prepara para una boda, ¿cierto? ¿Saben cómo es eso, no? Que todo lo que se hace gira en torno hacia un día en particular. Y la familia anhela que llegue ese día, día de celebración, de alegría. Pero todo lo que se hace es pensando en esa fecha. ¿Por qué? Porque es lo que anhela el corazón. Y lo que Pablo está mostrando aquí es justamente esto. Hay un día que es más importante. Por eso esta serie y por eso este título, Ciudadanos del Cielo, porque Pablo va a mencionar más adelante esta idea de que nosotros no pertenecemos a este mundo. A nosotros nos aguarda otro lugar de destino. Este no es el lugar donde vamos a residir siempre. Estamos de paso, somos pasajeros en este mundo, somos pasajeros en este universo. Así que lo que quiere mostrar Pablo aquí es esta idea del más allá, de que tú y yo podamos pensar más allá y cómo eso modela y cambia nuestra manera de orar. Bueno, y en último lugar, hermanos, lo siguiente. Hay una promesa en esta oración y yo voy a regresar un poquito más en este texto al verso número 6. Quizás sea el corazón de este texto y quizás sea el corazón de esta introducción que Pablo hace. Pero lean conmigo por favor verso 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben ese versículo de memoria? Yo creo que muchos de nosotros, ¿cierto? Este es uno de mis versos favoritos. Pero es un texto que nos acompaña mucho en nuestra vida como cristianos, que es de ánimo, de aliento. Pero cuando Pablo hace esta oración, yo quiero que ustedes puedan notar lo siguiente. La base de esta oración de Pablo es una promesa. Nota esto. Lo que lleva a Pablo a orar de esta manera a Dios es una promesa. Y esta es la promesa y esta es la buena noticia. Que Dios ha iniciado una obra en sus hijos. Y Pablo dice, yo estoy convencido de esto. Otra traducción para esa palabra es, yo tengo la confianza. Pablo ha llegado a entender y a estar convencido de esto en su experiencia de vida y en su conocimiento del Señor. Que Él, lo que comienza, lo termina. Que Él no deja inconclusas las cosas. Y esto es lo que trae la esperanza y el descanso para nosotros. Ahora, esto es completamente diferente a cómo somos nosotros, ¿no les parece? Nosotros somos expertos en comenzar cosas y dejarlas inconclusas. Yo, por ejemplo, no sé cuántos libros he comenzado y los he dejado ahí nomás. Y esos libros que una vez adquiere o que le regalan a uno que están nuevecitos, ¿no? Son libros nuevecitos que huelen a rico y son tan bonitos. Y entonces uno dice, este libro me lo voy a leer todo y me lo voy a leer en 20 días. Entonces uno lo lleva para la casa y lo pone en la mesita de noche y uno dice, todos los días vamos a leer este libro. No me duermo hasta que yo no me lea un capítulo de este libro. Y arranca uno a leer el primer día, ¿no? Muy feliz. El segundo día, muy contento. El tercer día, ya no están contentos. El cuarto día, ya como que a veces uno pasa por el libro, lo ve el librito y uno lo coge y no, ay, tan bonito este libro, pero no, tanta cosa para hacer. Sigue uno derecho. Y cuando pasan los días, ese libro ya no es más sino un artículo decorativo en la casa. Somos expertos nosotros en dejar cosas inconclusas. ¿Tú te imaginas que nuestra salvación dependiera de nosotros? ¿Tú te imaginas que
¿De verdad esto radicara en nuestras fuerzas y nuestra capacidad de perseverancia? ¿Dónde estaríamos nosotros? Lo único que nosotros nos puede asegurar es esta promesa que el Señor hizo. Yo comencé una obra, yo la voy a terminar. Él es el Dios que no miente. Él es el Dios que cumple lo que ha prometido. Es Él. Y seguramente Pablo tenía en su mente la iglesia allá en Hechos capítulo 16, a Lidia y al carcelero. Y él está diciendo, eso que comenzó allá a orillas del río, en una cárcel, Dios va a seguir haciendo su obra hasta el día que Cristo Jesús regrese o hasta que Él nos lleve a su presencia. Esta es la idea. Ahora déjenme hacer una aclaración en este texto, por favor, porque hay una sutil inclinación, parte nuestra, cuando leemos textos como estos, especialmente aquellos que tienen que ver con la seguridad del creyente. Ustedes saben que nosotros en esta iglesia, el Redil Estadio, predicamos y estamos convencidos por las escrituras de que Dios guardará y dará su salvación, no solamente por textos como estos, sino por muchos otros que no hay tiempo en este momento, pero que creemos firmemente que Dios ha de salvar a los que Él ha escogido, a los que Él ha llamado, ¿verdad? Ahora, cuando venimos a textos como estos que afirman claramente nuestra seguridad en Cristo, hay una línea muy delgada y es pensar lo siguiente: bueno, pues si Dios dice que Él va a terminar lo que comenzó, entonces no importa cómo yo iba. Y algunos hermanos podemos llegar a leer textos como estos y promesas como estas como una licencia para vivir como queremos y para pecar. No, pues no importa lo que yo haga. Finalmente Dios va a cumplir su obra en mí y finalmente yo estaré en el cielo con Él. Pero mucho cuidado, hermanos, porque estos textos y estas promesas no están dadas para eso. Están dadas para que tú y yo las miremos y podamos entender que cuando caemos, sí. Cuando pecamos, sí, el Señor nos levanta, nos perdona, nos extiende su gracia, su misericordia. Él trae nuestras vidas como un trofeo para Él, es la gloria suya. Pero textos como estos más bien tienen que llevarnos a correr a Cristo, a querer vivir para Él. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo somos conscientes de un amor tan grande, ¿qué es lo que más queremos hacer? Corresponder en amor a esa persona. Y cuando vemos que este Señor nuestro, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestras tentaciones, de nuestro pecado, de nuestras debilidades, fragilidades, que a pesar de eso el Señor dice, yo no te dejaré, yo no he terminado contigo. ¿Alguna vez te has sentido como vaso desechable? ¿Alguna vez tú has sentido que como que de alguna manera tú crees, no, ya el Señor conmigo no pudo más, ¿cierto? Como que ya el Señor está diciendo arriba en el cielo, no, venga, ya no más con esta persona. Nosotros nos cansamos de unos de otros, pero Dios no. Él dice, yo comencé, yo voy a terminar. Esta es la promesa que Él hace, que Él ha puesto sus manos en nuestras vidas como vasos de barro y que Él está formándonos todos los días de nuestra vida y que no importa lo que suceda, Dios está usando todo para completar esa obra y que un día el Señor, su gracia y misericordia, nos va a terminar completamente el día que estemos en la presencia de nuestro Señor. Esa es la promesa. Eso es. Y ante tal verdad, lo que tú y yo deberíamos hacer es correr hacia Él, en gratitud, en amor, rendir nuestras vidas, desear vivir para Él, desear entregarnos completamente a lo que Él es. Aquí están entonces estas 4 formas de abordar esta oración. Tenemos el contexto de la oración, las motivaciones de esta oración, el contenido y finalmente esta promesa. Hermanos, déjenme terminar con estas aplicaciones para ti y para mí esta tarde ya. Y es lo siguiente. Yo quisiera animarte a que tú puedas pensar en cómo es tu participación en la iglesia. Que tú puedas pensar cómo es que tú ves la iglesia, cómo es que tú consideras esta iglesia a tus hermanos, cómo los ves tú. Piensa para ti. ¿Son ellos, como esta carta se describe, como con esta pasión y amor que Pablo tiene por ellos? ¿Tú puedes experimentar eso en tu vida?
Hemos de pedirle al Señor que nos ayude a crecer más y más en amor por Él y unos por otros. Pero aquí hay dos formas en las que tú y yo podemos participar de la iglesia. Primero, animarte a esta semana misionera que tenemos miércoles y jueves, como Adam nos estaba hace un momento hablando. Hay hermanos que van a venir de diferentes lugares, están muy lejos, y que vienen para ser servidos, para ser amados. Y cuando pensamos en semana misionera, muchas veces pensamos que eso es para los misioneros, ¿cierto? O pensamos que eso es para los que están interesados en las misiones, pero no. Miren, a veces cuando leemos pasajes como esos de Filipenses o otros tantos que hablan de la obra, del reino, de Pablo, pensamos, eso es para otros". Pero mira, todos nosotros, si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, todos nosotros somos llamados a participar de su reino. Todos nosotros. Y participar de muchas formas, en lo que hacemos aquí, pero afuera como tú vives. Y especialmente yo quisiera animarte a que consideres venir a esa semana misionera. Son 2 días, martes, jueves y viernes. Pero que tengamos la oportunidad de allí expresar verdaderamente el amor. Y lo siguiente es los rebaños. No sé cuántos de ustedes saben que estamos preparándonos para rebaños en casas. Grupos pequeños donde estamos compartiendo juntos la palabra del Señor, donde nos encontramos una vez por semana, donde generalmente tenemos algo de comer ahí, ¿cierto? Pero son oportunidades en las que tú y yo podemos trascender en nuestras relaciones. Y yo quiero de verdad desafiarte hoy a ti, por la palabra del Señor, cómo estás viviendo tus relaciones con tus hermanos. ¿Es apenas de domingo cuando tú vienes y por ahí saludas a uno o al otro? Oportunidades como estos rebaños nos ayudan a dar un paso más allá, nos ayudan a conocer a otros y a estrechar nuestra relación y nuestra hermandad con otros hermanos. Aquí estos dos desafíos, ahí está, semana misionera y rebaños en casa. En segundo lugar, como aplicación, yo quiero animarte a que tú puedas ser moldeado por las oraciones del apóstol Pablo. Es decir, que tu propia oración sea moldeada por él. Que tú puedas pensar y podamos pensar cómo es que oramos nosotros, qué incluyen nuestras peticiones, hacia dónde se dirigen nuestros pensamientos cuando oramos. ¿Son cosas más de aquí, de este mundo, o trascienden más a las cosas de arriba? ¿Cómo son nuestras oraciones? Dios quiere moldear y transformar nuestra vida de oración, que sea persistente y que esté basada en la promesa del Señor. Y aquí déjame hacer la siguiente claridad. Mira, cuando tú y yo oramos al Señor, lo que a nosotros nos asegura que el Señor nos escucha y responde conforme a su voluntad, no es, y aquí lo digo con mucho cuidado para que no me vayan a malinterpretar, pero no es la posición que adquirimos para orar. Por ejemplo, no es que cuando nos arrodillamos, Dios nos escucha más o va a responder más. No. Por supuesto, hay momentos en que queremos arrodillarnos para orar y eso es maravilloso, es una señal de humillación, es una señal de rendirnos ante el Señor y eso es hermoso. Pero nunca pienses que porque estás arrodillado entonces Dios te va a escuchar más que si estás de pie. O como cuando nosotros derramamos nuestras lágrimas delante del Señor. Eso también es maravilloso y tenemos la libertad de hacerlo. Y qué bueno que lo podamos hacer. Dios se complace inmensamente en eso. Pero no es por eso que Dios nos escucha. No es por cuántas lágrimas derramamos que Dios está escuchándonos. Dios atiende nuestra oración por sus promesas, por lo que Él ha dicho. Y eso es lo que ha de sostener y mover nuestra forma y nuestros modelos de oración. Y bueno, en último lugar, hermanos, para terminar esta predicación y esta aplicación, yo quisiera que tú puedas salir de este lugar pensando en mayormente, dónde están tus anhelos y tus propósitos de vida. ¿Dónde están? Y si para ti es importante, sumamente necesario, que Dios esté haciendo la obra en tu corazón de formar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros.
Yo también quisiera que tú puedas ir de este lugar pensando en eso. ¿Hay cosas buenas? Sí, hermanos, por supuesto, el trabajo, la compra de una casa, los hijos, el matrimonio, un negocio, un viaje. Sí, hay cosas buenas en la vida. Y claro que Dios nos las da para que las disfrutemos. Y claro que Dios es el que las origina y nos las regala. Hay cosas buenas en la vida, pero hermanos, hay cosas mejores. Hay cosas mejores. Y lo mejor para ti y para mí no es otra cosa más que cada día que pase en nuestra vida nos parezcamos más a Cristo Jesús. Porque así es como tú y yo estamos diciendo, yo no pertenezco a este mundo. Porque mientras este mundo apetece, se muere por todas esas cosas superficiales, tú y yo apetecemos algo mayor. Y es un día encontrarnos cara a cara con Cristo y vivir por siempre con Él.